Hola a todos, estamos aquí con Pia Watson, actriz, artista visual en toda la extensión de la palabra o de las palabras, y vamos a platicar un poquito de su proceso creativo, ¿no? Su proceso creador, digamos, los intereses que tienes en el arte, en lo contemporáneo, en las montañas, y en el chamanismo también, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Bueno, pues me da muchísimo gusto, Pia, que te tengamos aquí para esta cápsula y que nos puedas platicar un poco, bueno, comenzar hablando de tus proyectos, pero un poquito de lo que hay alrededor de tus proyectos, que es justamente eso, ¿no? Una manera incansable de estar en el arte, de manera contemporánea además, pero también de estar en lo chamánico, buscando los símbolos del artista, eh, digamos, no, tal vez no encontrar los secretos, pero ser parte del secreto de la vida, que un poquito eso, pues siempre es el artista, ¿no? Tal vez el artista no sea un revelador de secretos, sino de hacer sentir el secreto, ¿no? Entonces, por Ok. ahí podríamos comenzar a platicar. Sí, siempre me gustan las frases o la síntesis a la que llegas, poeta. Y también me gustó esto que mencionaste de búsqueda incansable de estar. Y creo que me resuena mucho porque yo creo que o sea, en el ámbito en el quizá que estés como artista o como aspirante estás como en una búsqueda constante de dónde y cómo plasmar, no sé, o compartir o comunicar las ideas que vas teniendo o los hallazgos que vas teniendo o los gustos que vas teniendo, ¿no? Creo que como actriz tengo un poco menos de campo, de libertad para hacerlo y va a sonar medio extraño, paradójico, pero lo que sucede con eso es que generalmente estoy trabajando con sueños de otros, con palabras de otros, con textos de otros. Y es un proceso bien interesante porque digamos que uno como actor se convierte en una especie de no sé, como un color adicional por donde pasa la idea del director, la idea del productor, las ideas del guionista o la guionista, y todo se mezcla y la forma en la que sea que nosotros actores lo interpretemos, así es como, digamos, como lo ve el resto del mundo, ¿no? Eh, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión. Pero de alguna forma, aunque uno elija los proyectos en los que quiere estar y en los que no quiere estar, siguen siendo, digamos, como ideas ya curadas por alguien más. Y siempre queda ese otro espacio donde uno pues va viviendo la vida, va encontrando cosas, va descubriendo lo que nos gusta, lo que nos resuena, y también hay que encontrarle lugar a todo eso. Claro. Entonces, pues los que yo he encontrado me los he inventado sobre la marcha también un poco por necesidad. Eh, el, como, bueno, como sabes, el año pasado apenas, a finales del antepasado, empecé eh, pues sí, como a explorar con el arte visual desde algo un poco más plástico. Y eso me llevó a comenzar una colaboración que yo creo que seguirá por el resto de nuestras vidas con el compositor Eduardo Garcilaso, con quien pues sí, hicimos no solo buena mancuerna, sino ahí también creo que entre el tema chamánico, de resonancia, porque creo que digamos, el decidir trabajar juntos no fue ni siquiera una decisión, ¿no? Fue algo pues, que resonó energéticamente de alguna forma, nos encontramos por alguna razón y hemos seguido trabajando. De forma ya concreta, mis proyectos bueno, como actriz siempre estoy, pues sí, trabajando en algo. Ahorita estoy por empezar una serie para HBO. Bueno, sí, tengo un par de películas ahorita en cartelera. Pero digamos que por este otro lado en donde
en donde están proyectos que yo estoy generando que tienen que ver con una necesidad mía. Están, bueno, un proyecto que se llama Punto y Eco, que es el que he estado trabajando con Eduardo desde el año pasado. Es una exploración sonora visual, un documental acerca de las montañas que piensa abordar como el misticismo alrededor de las montañas del mundo, ¿no? Se llama Las montañas mágicas del mundo. Y pues empezaremos en México, porque en México tenemos pues una serie de volcanes y montañas bien icónicas, llenas de muchísimo simbolismo, historia. Y otro proyecto que tengo también que se llama Soundleaf, también con Eduardo Garcilaso, que tiene que ver pues con una forma de plasmar las conexiones humanas significativas en una pieza de arte visual y musical. Ok, pues un montón de trabajo y proyectos que además, ahorita que tú decías, hay un espacio en el que tal vez no se pueda hacer el artista, ¿no? Todo el tiempo, pero con tanto trabajo, cómo queda espacio? Es una pregunta, o por lo menos una duda que tengo yo, ¿no? De con tanto trabajo, ¿dónde queda espacio? Pero lo que se me ocurre es que al hablar de todos estos proyectos y al hablar de símbolos y al hablar de magia, es como si nos estuvieras diciendo todo el tiempo, porque además que conozco tu trabajo y lo creo verdaderamente, es como que nos dijeras que el artista vibra en otras magias, Mm. lee otras energías, ¿no? Y se ve que tú vibras en otras magias y lees otras energías. Por lo tanto, la traducción que tenemos tuya o lo que vemos de ti o la lectura que tenemos de ti es de otras magias y de otras energías. Es como estar trayendo de ese otro mundo, que sí es el mundo real, información, ¿no? Que se vuelve obra, ¿no? Ahorita que hablabas acerca del proyecto del documental y de las montañas mágicas del mundo, pues es un ascender todo el tiempo, ¿no? Y estar en diferentes vibraciones mientras asciendes, ¿no? Sí. Digamos, qué es, en qué momento lo descubres o qué se siente estar en esas alturas, ¿no? Pues para responder al tema, o más bien, sí, continuar con el tema de un artista captando, no sé, otras energías, otras magias, sí, yo creo que, o sea, naturalmente por los procesos desde de observación hasta de prácticas físicas que, no sé, que podemos tener los actores, tú quizá, o sea, el trabajo de un poeta quizá no tiene la parte de práctica física que tiene el trabajo del actor, pero tiene, o sea, es indispensable la observación o la traducción también de los símbolos pues de tu alrededor pues sí, en palabras. Y creo que eso tiene, o sea, tiene varias capas. Podemos quedarnos como en no sé, en la primera o en la que nos es dada por ese entrenamiento per se, o esa necesidad de estar observando el mundo desde otros puntos de vista o estar muy atento a otras perspectivas, pero podemos también, digamos, profundizar y ahí creo que, o sea, creo que es muy acertado lo que dices o sea, el trabajo de un artista está a 2 segundos del trabajo, no sé si del trabajo chamánico o del trabajo mágico, pero, pero está, o sea, hay una línea bien delgada entre una y la otra, aunque sí para pasar esa línea hay un trabajo enorme de profundidad y de práctica diaria. Creo que tampoco es camino para todos, definitivamente no para todos los artistas, pero sí lo tenemos ahí a la mano. Claro. Entonces,
no sé si sea más fácil, pero sí es mucho más visible, quizá que para otras personas. Y con el tema de las montañas, he estado leyendo un libro que se llama The Living Mountain de Nan Shepherd, que es un libro precioso de una escritora, espero no equivocarme, escocesa. eh, y mucho de lo que ella menciona tiene que ver con la importancia también de habitar la montaña, ¿no? Porque generalmente las montañas, y podemos incluso también como relacionarlo con el arte, las visitamos un día o digamos que la meta es justo lo que mencionas de ascenderla, llegar a la cima y volver a bajar, ¿no? Y encontrar otra. Y mucho del recorrido o mucho del valor de la experiencia de creación artística o de experiencia montañista, también está en el estar, en el simplemente estar, estar en la montaña, aunque no sea en la cima, pero estar, sentirla, ver cómo los colores cambian después de una semana de estar ahí, después de 3 semanas de estar ahí, después de un año de estar ahí. Y, y eso, no sé, o sea, traducido también al trabajo artístico, creo que da, no sé si algo mejor, ni siquiera sé si algo más profundo, pero el quedarse, o sea, el permanecer con algo, aunque estés, digamos, separado en el tiempo y se haga, no sé, un poco cada día o cada mes, hay algo que no sé, como que se absorbe de una forma distinta, creo. No sé si, si, si ya me fui por otro lado. No, está muy bien, porque además cuando hablas de estar en la montaña, o sea, en cualquier parte de la montaña, es también estar en el vértigo, ¿no? Ujú, Es también estar por encima de las nubes muchas veces. ujú, Entonces, estas distintas o estas sensaciones diferentes, ¿no? Quisiera llevarlas un poco a lo que haces como con la parte sonora, el proyecto sonoro, ¿no? ujú. Es estar todo el tiempo, digo, pareciera romántico lo que voy a decir, o bastante, a mi gusto chafa, pero así lo pienso. Es como habitar el sonido que eres, ¿no? Ujú, Todo el tiempo, ¿no? Entonces, saber que eres un sonido podría ser que una nota musical también, yo creo que sí, pero habitarte siempre. Entonces, pero qué difícil es tanto en tus diferentes proyectos como el cine, estar detrás de una cámara, eh, habitando otra personalidad, ¿no? Otras ujú. características que tal vez no se noten las tuyas, sino las del personaje y estar en ese momento todo el tiempo en diferentes espacios, en diferentes modos, que es en el vértigo o por encima de las nubes, ¿no? Ujú. Me encanta esto que mencionas, me está haciendo pensar o sea, si pensamos en uno como una nota musical, incluso como una frecuencia sonora, al final del día, o sea, uno está emitiendo algo, ¿no? O sea, cierto sonido. Y esa serie de, no sé, de personalidades que uno tiene que adoptar en el día a día para hacer una cosa o la otra, porque todos somos, pues, varias, ¿no? Y complejos. Pero creo que, o sea, si pensamos en que, o sea, esas personalidades son de alguna forma externas, y hay una identidad, una sonoridad, una frecuencia interna que es así, o sea, sí permanece constante y si sufre cambios o se modifica, también es una modificación constante. No sé, o sea, es como pues sí, una visión linda y poética porque uno, o sea, aunque esté yo parada como actriz o esté parada como montañista y tenga distintas personalidades en cada uno, o sea, hay una sonoridad que no cambia o una frecuencia que no cambia.
Eso está padrísimo, digamos, ser distintos siendo el mismo, ¿no? Ujú, Y siempre, con esto que dices acerca de cómo uno está a veces siendo artista, a veces no, ¿no? Es como también a veces siendo pareja, a veces no, ¿verdad? ujú. Pero tal vez de lo que se trata es de siempre recurrir a eso que eres, ¿no? Todo el tiempo, incluso siendo diferente, ¿no? Em, habitándote de otra manera, ¿no? Y tal vez la manera en que te habitas, pues le da cara al mundo, ¿no? Ujú. Como en esto que puede ver uno en el teatro de un personaje totalmente distinto de la televisión o totalmente distinto en el cine, ¿verdad? Sí, Y al ser tú un artista, a mí me parece que muy completa porque estás en la investigación de los símbolos, o sea, estás en la investigación del viaje, del viaje llamado, no es llamado arte, sino llamado vida, porque a fin de cuentas los trabajos del arte son los trabajos de la vida. ujú. ¿No? Es traer a cuento la responsabilidad de la vida que tienes y que te tocó, ¿no? Sí, yo creo que o sea, esta frase muy usada de, no sé, encontrarnos, creo que gran parte del trabajo aquí tiene que ver con recordar. O sea, cada quien tendrá una visión específica del mundo, de la vida, de la espiritualidad, pero con esta idea como de regresar o sea, de regresar a uno y encontrarse ahí, creo creo que es un concepto, una idea, una frase que o sea, se ha usado tanto porque tiene un valor enorme, pero al usarse tanto, hoy pareciera que o sea, su real significado ya lo pasamos de largo. Y, si, y es bien valioso realmente, porque, o sea, si pensamos que todo, o sea, y esto ya no es como algo que no sé, no es una idea de ciencia ficción ni de magia, ¿no? O sea, estamos todos hechos de energía y hay algo que nos conecta, ¿no? Somos, o sea, somos parte de este planeta y hay, o sea, nuestras acciones tienen un efecto, ¿no? Y ese efecto repercute también en los demás. Eh, pero desde esa visión como de saber que adentro hay, o sea, como un sustento de verdad, Em, creo que toda esa búsqueda, si termina resonando con eso que hay adentro, por ponerle una frase, ahí es como se va eligiendo qué se quiere, qué no, qué sabe bien, qué quiero yo investigar, qué quiero yo plasmar, y también entramos a otra pregunta enorme o sea, el arte que uno trata de generar, o sea, ¿basta con que sea importante para uno o es necesario que haya un diálogo también no sé, pues con el espectador o que tenga un valor estético? No sé, ¿tú qué piensas de eso? Pues fíjate que es una pregunta difícil, o por lo menos sobre la mesa un tema difícil, porque claro, te puedes invadir o llenar de vanidad, puesto que en tanto se vuelve un diálogo y sobre todo un diálogo público, ¿no? Donde tú eres el importante, porque esta frontera entre el artista y el chamán también es un poquito la frontera entre el artista y la obra, ¿no? Y la persona, más que el artista, yo creo que la obra y la persona. Eh, vaya, verse publicado o verse en el cine ha de traer sus beneficios emocionales, ¿verdad? Y yo creo que tendríamos que ser un poquito más
llegar hasta el chamán, ¿no? Donde lo importante no es importante, ¿no? Sino que la obra se convierte en el diálogo mismo, ¿no? Ujú, No es el objeto, no es la cinta, no es el disco, no es el libro, sino el diálogo entre ese ujú, lector, ese espectador, ¿no? Lo que modificó también, ujú, ¿no? Empieza a ser ahora la obra. Aquello que te funciona como, eh, digamos que mirar películas, hay películas en las que uno puede llorar a moco tendido y después encontrar, o sea, digamos después del llanto, encontrar la verdad y qué hay bajo eso que sientes, ¿no? ujú. Entonces, el cine modifica, claro, cambia para bien, claro, de la manera en que sea, puede ser de una manera muy violenta, con una película de acción, ¿verdad? Pienso ahorita en Érase una vez en Hollywood de Tarantino. Yo al Ujú. final de la película lloré porque dije, acaban de salvar a Sharon Tate aquí. Y esto era lo que debía pasar, ¿verdad? Entonces, de la manera que sea, al final es el diálogo, ¿no? Ujú. Pero creo que eso sí lo hace el chamán, no el artista, ¿no? Eh, bueno, Una definición que bueno, no me gustan las definiciones, pero más bien una visión de lo que es un chamán o una chamana que me encanta es, un chamán es un explorador de mundos, de mundo. mira, es precioso Y eso. sí, es precioso. Y además un chamán es activo o activa, ¿no? Un chamán acciona, un chamán entiende los patrones del universo y acciona en ellos. Entonces, me llega también a la mente o sea, en varias culturas, bueno, se utilizan los 5 elementos, ¿no? Y el quinto elemento es el Akash, éter. Ok, Y tal cual como en la película del quinto elemento, que es ella, el quinto elemento, el sí, quinto elemento es, o sea, es el espacio entre los demás elementos, es la materia de black matter, es el individuo, el quinto elemento. Entonces, o sea, en una rueda de la medicina, por ejemplo, un mandala, ¿no? Estos donde está señalado que los encontramos en todas las culturas, los 4 elementos más el centro, las 4 direcciones más el centro. Realmente ese centro está, o sea, no es estático, ¿no? Está viviendo, por eso es una rueda también. Está viviendo, o sea, las 4 direcciones están sucediendo alrededor, arriba, abajo, hacia todos lados. Los 4 elementos están por todos lados. Y la experiencia la tiene el individuo. La experiencia la tiene el chamán, la experiencia la tiene, no sé, o sea, ahí pon sí, la palabra que quieras. Pero sí, o sea, es una visión que me gusta, o una idea que me gusta, porque fuera de ponernos como el centro del universo, solamente no, bueno, a mí me lleva como a pensar o a recordar que, o sea, prefiero dudar de la palabra que de la experiencia, porque al final del día, o sea, las palabras, por más que las adoro, las palabras limitan el mundo y limitan la realidad, porque hay muchas, o sea, hay muchas cosas que no tienen palabras para ser descritas. Y ahí están todos esos otros mundos, de los que explora el chamán, por ejemplo, algunos de los que tocan también los artistas, que no tienen palabras, entonces por eso se necesitan pues otros recursos como para comunicarlos. así es. Y fíjate que ahorita que hablabas de los mandalas, no recuerdo si leí esto o alguien me lo dijo, que el mandala era un espacio en el cual se encontraba una parte de tu destino, Mm. ¿no? Entonces, es justamente, quizá el individuo es aquello que completa esa parte, ¿no?
y este individuo, pero este individuo que explora, ¿no? Ujú. Porque tal vez no todo esté en este plano, ¿verdad? El artista también es un explorador de mundos, lo sabe menos quizás que el chamán, ¿no? ¿No? Y, y comienza a tal vez compartir la información de estos mundos, ¿no? A eso también podríamos llamarle película o podríamos llamarle poema, ¿verdad? Sí, hay una, de hecho, no sé si te he contado esta historia, pero, o sea, yo empecé como a jugar con el arte visual a raíz de un viaje que hice a Noruega, pero casi todo sucedió porque un día vi, o sea, vi imágenes de, bueno, de arte que hizo una suiza que se llamó Emma Kunz. Y lo Ajá. vi y me voló la cabeza, o sea, me cambió el universo. Al grado que yo tenía, creo que tenía llamado en 3 días y empecé a pensar en qué iba a hacer para decirles que no iba a poder ir a mi llamado, porque yo ya no podía ser actriz, yo tenía que dibujar. Así, mi mundo se acabó en ese momento. Sí. O sea, a ese grado me pegó y me llegó lo que hizo Emma. En ese momento no investigué nada más acerca de ella. Luego, no sé, 1 o 2 semanas después estuve meditando, también tuve unas experiencias enormes. Y encontré como una especie de caja de madera, eh, pero no tenía la llave. Entonces, o sea, sabía que había encontrado algo impresionante, pero no podía abrirlo todavía. Y terminando eso, me puse a investigar quién era Emma Kunz y sucede que ella nunca se denominó a ella misma artista. Ella era sanadora y trabajaba con un péndulo. Un péndulo son, pues sí, o sea, como un instrumento oracular. Ujú. Y la forma en la que ella hacía sus dibujos, digamos que los dibujos eran para tratar a los pacientes que tenía. Y la forma en la que elegía los colores, elegía los trazos, las líneas, era a través de su péndulo. Entonces, y bueno, y así hay una serie de historias también de artistas que, pues sí, digamos que reciben información desde de otras formas o desde otros lugares. Pero, no sé, o sea, y creo que este mundo está lleno de símbolos y está lleno ahí se me fue la palabra, em, de señales, o sea, está lleno, ¿no? Las puedes encontrar en todos lados. Creo que el gran trabajo es poder como depurar cuáles de esas son para nosotros o cuáles hay que voltear a ver y hacerles caso, porque si no, pues también te pierdes en un mar de todo es súper importante y tiene que ser porque esto sucedió y es una señal y Claro. tampoco. Claro, aprender a distinguir, ¿no? Ujú, Oye, pues la verdad que qué bonita entrevista. Digo, breve porque además como esto se va a volver una cápsula aún más breve. ujú. Espero que los editores le sepan cortar y surcir. Pero la verdad es increíble porque, bueno, me gustaría justamente cerrar con esto de aprender a distinguir eh, con todo esto que estás haciendo. eh, digamos que eres una especie de radar, ¿no? El radar Pia Watson, ¿no? Y luego el satélite Pia Watson mandándonos las señales necesarias, las que realmente hacen falta, las que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, pues háblanos de las películas que hay que ver, la serie que hay que ver, y el proyecto, el documental, digo, va a ser muy largo, ¿no? Sí. Pero la narrativa sonora, no. Bueno, no sé, ahí platícanos, ¿no? De eso. Pues proyectos a ver, retomo. Ujú. Proyectos a corto, mediano plazo, el documental que seguramente
intentaré estar estrenando el próximo año. Una película que hice durante la pandemia con el director Eduardo Rosov, que se llama Cinco días en junio, que también está en postproducción, seguramente se estrenará el próximo año. Y ahorita en México está en cartelera una película que se llama Medios Hermanos, que hice en Estados Unidos con Luis Gerardo Méndez. También está en plataformas digitales en otros países. Y hay una película mexicana que estrenamos el año pasado a finales, estuvo en salas, ahorita está en plataformas digitales, que se llama Conversaciones. Y es una película de Eduardo Clorio, es su segundo largometraje. Y es una película bien interesante incluso para lo que estamos platicando, porque desde un punto de vista habla acerca justo de cómo nuestras acciones tienen repercusiones. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que sucede después de que nosotros decimos algo o hacemos algo. Entonces, bueno, pues esas dos. Estreno una serie, yo creo que muy pronto, que se llama No fue mi culpa, que habla de temas muy duros que vivimos los latinoamericanos, específicamente las mujeres. Fue un proyecto bien interesante también porque el 80% pues, de todo el equipo fue femenino, entonces un ejercicio bastante interesante. Y estoy por empezar una serie que tampoco tengo idea cuándo se vaya a estrenar ni nada. Ok. Digo, por eso hablo de este pequeño espacio que creo que ya es bastante reducido y breve y que, bueno, pues te agradecemos que ante todo este trabajal nos hayas concedido esta entrevista. ¿Eh? Al contrario, siempre es un enorme placer platicar contigo. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues aquí le paramos.